Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo dentro del módulo de ética para la preparación del examen CFA nivel 1. Y nada, recordaros simplemente que en el día anterior estuvimos viendo todo lo relacionado con código ético. Estuvimos estableciendo un poco las bases entre todo lo que se puede hacer desde la perspectiva moral y todo lo que se puede hacer desde la perspectiva legal. Y estuvimos dando pues las definiciones importantes, sobre todo para entender, ¿no?, cuál es la estructura del CFA Institute para con respecto al módulo de ética, ¿no? En el día de hoy nos vamos a centrar más en esta parte de los estándares y que, bueno, que me parece uno de los conceptos pues, más importantes y entre los cuales hay que repasar bien, porque hay muchas trampas, sobre todo en los ejercicios y en la forma en la que nos lo van a preguntar. Así que nada, vamos con el vídeo. Bien, en primer lugar vamos a poner un pequeñito esquema que os he desarrollado y que creo que se entiende bastante bien, ¿no? Para las personas que tenéis las diapositivas en Hotmart, pues bueno, ya directamente las tenéis subidas, pero para todos aquellos que, bueno, que no las tenéis, pues yo os recomendaría incluso que le dierais un pantallazo a esta diapositiva, porque es realmente importante y os va a ayudar a tener las cosas muy claras, ¿no? En primer lugar, pues nos están hablando de 7 estándares de conducta profesional. Recordad que el código ético era esta parte más global, y luego cuando hablábamos ya de los estándares, pues nos estábamos refiriendo a algo específico, a algo ya más dentro de lo que sería pues el entorno de un asset manager, de un gestor de cuentas, de un private equity, bueno, pues al final lo que sería el mercado financiero en su conjunto. Entonces, tenemos 7, hay que aprendérselos, esto tampoco tiene más, son los que se han establecido y ya está, y hay que aprendérselo. Entonces, vamos a ir explicándolos uno a uno, aquí tenéis el esquema, pero bueno, en cualquier caso, vamos a ir poquito a poco. En este vídeo nos vamos a centrar en unos pocos, van a ser unos 4. Y luego en el siguiente pues ya cerramos con los finales, ¿vale? Más que nada para que así me pueda explayar algo más y que no me quede un vídeo muy largo. Bien, pues el primero tampoco es muy complicado, ¿no? Estamos hablando de un concepto genérico y un concepto en el que podemos aplicar bastante sentido común, como es el profesionalismo. ¿A qué nos referimos con profesionalismo? Pues básicamente a una buena praxis. Fijaros que, bueno, nos van a hablar aquí de conocimiento de la ley, independencia y objetividad, luego hay 2 más de subapartados, pero bueno, que en cualquier caso tienen todo el sentido del mundo. Es decir, un profesional del sector debe de conocer la ley y debe estar al tanto, ¿no?, de las normativas y las regulaciones para actuar de forma diligente. En el caso de que, como decíamos, ¿no?, de que existiera un conflicto ético con leyes o simplemente entre varias jurisdicciones entre las cuales no aplica en un sitio y en otro sí, pues siempre debemos de cumplir la más estricta. Esto ya hemos hablado de ello. Después también existen otros elementos, como es cuando estamos viendo que hay algo que no se está haciendo correctamente, ¿no? Pues en este caso siempre debemos de notificar en primer lugar a ese departamento de compliance, que es el departamento que se encarga de cumplimiento normativo. En el caso de que haya algo que no se está haciendo correctamente, siempre nos debemos de poner a un lado, es decir, debemos de salirnos de un research, debemos de salirnos de una empresa en la que se esté haciendo cosas malas sistemáticamente. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, sería una parte como inicial. Aquí nos indica que no es obligado acudir a las autoridades siempre y cuando pues no sea algo ilegal, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de algo que no se está haciendo correctamente, pero que no sea pues una brecha flagrante de, no sé, que no sería un delito, ¿no? Entender aquí que hay cosas que se pueden hacer regular, pero no por ello pues es un delito, ¿no? Un delito penal. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que esto se entiende bastante bien. Luego hay una cosa también que nos hablan sobre conocimientos de leyes de otros ámbitos, ¿no? Como podría ser pues conocimiento de leyes fiscales o conocimiento de otro tipo de normativas. Aquí el CFA no nos exige que tengamos que ser profesionales, ¿no? Me refiero a profesionales desde la perspectiva de ser unos súper expertos en, no sé, en otras ramas, ¿no? Como podría ser pues ley fiscal. Pero sí que nos dice que debemos de cumplir, aunque sea con unos básicos lógicos y que tengan sentido, ¿no? Pues con un asesoramiento que le podamos dar a un cliente.
que no le vendamos un fondo de inversión que luego le van a cobrar pues un 30% de impuestos y que le digamos que luego no va a tener impuestos, ¿no? Pues ese tipo de cosas. En segundo lugar, tenemos su apartado B, que es el de la independencia y la objetividad. ¿A qué se refiere con esto? Pues bueno, que debemos de evitar todas aquellas cosas que puedan ser susceptibles de que nos hagan perder la objetividad de nuestra toma de decisiones. Y aquí tenemos algunos tipos, ¿no? Aceptar legalos, trabajar en un análisis que pueda condicionar a otras áreas de la empresa. Bueno, pues una serie de cosas, por ejemplo, ¿no? Que un determinado cliente pues nos dé un regalo en el caso de que estemos haciendo o que le hagamos ganar mucho dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor yo lo que me puede ocurrir es que yo, pues por ganar ese dinero, pues haga que sus cuentas tengan más riesgo, ¿no? Cuando a lo mejor habíamos pactado que no podría tener una volatilidad de más del 5%. Pero como estoy viendo ese bonus ahí, pues a lo mejor aprieto un poco, ¿no? Con su cartera. Todo aquello que nos lleve a hacer perder la objetividad, no lo podemos hacer. Otra cosa también que suele haber un poquito de trampa es que nos ponen cosas que parecen que estamos perdiendo la objetividad, pero luego no son del todo relevantes, ¿no? Como por ejemplo, pues que nos digan que nos han dado, pues no sé, un regalo que es pues una bufanda, ¿no? Por decir algo. Pues bueno, el hecho de que nos hayan regalado una bufanda, pese a que es un regalo y pese a que nos lo esté dando un cliente, pues si esa bufanda vale $10, pues no nos está haciendo perder la objetividad, ¿no? Porque no es representativo. Y he dicho este ejemplo pues por tener uno, ¿no? Y para que veáis algo así como muy, muy salido de contexto. Después también nos hablan de que las áreas de investment banking no tienen tal necesidad, no tienen tanta necesidad de esa independencia y objetividad por el hecho de que es cierto que en estas áreas lo que se busca es colocar empresas a mayor precio, por lo tanto lo que tienen que hacer es como revestir a las empresas de algo, ¿cómo decirlo? Sacar todo lo bonito a relucir. Y luego por último, pues bueno, esto ya es más personal mío dentro de mis apuntes, que mucho cuidado con el tema de los viajes, porque se recomienda, ojo, no estamos obligados, pero se recomienda a que nos lo paguemos nosotros. Pero imaginemos que es un viaje que solo se puede ir a través de un vuelo charter y luego coger un helicóptero porque vamos a ir a analizar una mina de oro que está encima de una montaña y solo nos pueden poner digamos, los medios de transporte la empresa que nos va a llevar allí para que hagamos el análisis. Pues bueno, aquí realmente aunque nos lo quisiéramos pagar nosotros, no podríamos ir, porque son vuelos charter. Pues bueno, aquí no estaríamos perdiendo la independencia, es que simplemente pues, o vamos con ellos o no se puede ir. Por eso nos hablan del tema de se recomienda. Pero imaginemos que nos dicen que, bueno, que podemos ir en vuelo regular pero que la empresa nos pone un vuelo VIP en el que podemos dormir allí y que luego tal y que luego cual y nos empieza como a endulzar mucho, pues aquí podemos llegar a tener algo de riesgo de pérdida de objetividad, puesto que podríamos ir nosotros por nuestra cuenta sin esos servicios extra que nos está dando la empresa y que a lo mejor luego a la hora de hacer una valoración pues pensamos en ello y la hacemos un poquito mejor de la que debería. Y luego a continuación nos habla de dos statements más. El primero es el de misrepresentation, que es lo que se conoce como no manipular o no dar la información con sesgos, y esto sobre todo el hecho de poder llevar a error presentando la información de una manera incorrecta o hacer un mal uso, ¿no? Pues por ejemplo, imaginemos que nos están dando unas rentabilidades y nosotros pues las calculamos mal y se la entregamos a un cliente diciéndole que este fondo ha ganado un 50% cuando luego ha perdido un 10%. Pues obviamente aquí estamos conduciendo a error a un tercero por presentar mal la información, y esto sería pues una violación del statement de misrepresentation. Luego también el hecho de no citar las fuentes, pues hay que hacerlo siempre, independientemente de que sean públicas o de que sean privadas y hayamos pagado por ellos, porque si no estaríamos hablando del concepto de plagio. Luego también una cosa importante, cuando nos referimos a plagio, es decir, una cosa es citar o no citar, porque obviamente si no estamos citando estamos plagiando, pero luego es cierto que podemos utilizar información cuando es pública. Es decir, si el Banco Central Europeo de repente ha dicho que los tipos de interés están al 0,05, si yo he citado, es decir, yo no tengo que hacer un análisis extra para llegar al dato de que los tipos de interés son al 0,05, simplemente poniendo la cita de que el Banco Central Europeo indica que los tipos son estos, pues si el Banco Central Europeo, que lo consideramos como una fuente fiable,
pues ha dicho que es del 0,05, pues yo ya puedo trabajar con esos datos. Aquí no estamos llevando a error a nadie por utilizar una fuente de un tercero que está verificado, ¿vale? Y luego también una cosa que suele ocurrir, que es el tema de garantizar un retorno. Pues si trabajas en este fondo o si inviertes en este fondo vas a tener un 10% de rentabilidad asegurada para el resto de tal. Pues bueno, este tipo de cosas tampoco estarían permitidas porque nos estarían llevando a error el hecho de confundir opinión con datos, ¿no? Esto sería más una opinión de lo que puede pasar y no unos datos reales. Y luego, por último, dentro de lo que sería la parte de profesionalismo, pues nos encontramos ya con el último statement, que sería el de misconduct, que es obviamente pues todo aquello que no se debe hacer, ¿no? Todo aquello que puede poner en peligro la reputación del sector, pues en base a actividades negativas que podamos hacer, pues esta mala praxis. Por ejemplo, tenemos aquí pues el tema de lo que os decía anteriormente, ¿no? Que debemos de tener en cuenta aspectos que, independientemente de que sean legales, puedan llevar a un deterioro de la reputación del sector. Lo que decíamos, ¿no? Pues yo puedo coger información de un tercero y no citarla y ponerla en mi statement. Bueno, pues de alguna manera aquí no estamos haciendo nada ilegal, pero sí que es verdad que es el hecho de plagiar, pues lo que está haciendo es que si mucha gente piensa que dentro del sector financiero todo el mundo copia información o que esa información no es veraz, pues probablemente la reputación va a caer y la gente no confíe en el sector y por lo tanto pues no utilice servicios de asesoramiento o de lo que sea, o bancarios o lo que sea, pues para su uso, ¿no? Para su uso particular. Otro elemento importante que afecta a todo el mundo, ya sea miembro, candidato o un externo, y luego lo que decíamos anteriormente, que mucho cuidado con el tema de este misconduct, que podemos incurrir en él independientemente de que las cosas pues puedan ser legales, ¿no? El hecho de robar información o el hecho de hacer ciertas cosas. Y luego, lo que os ponía aquí, ¿no? Una pequeñita trampa, que hay veces que nos intentan liar con el hecho de decir, bueno, pues yo me he saltado un semáforo, estoy incurriendo en misconduct. Bueno, pues no tiene nada que ver, ¿no? El hecho de saltarme un semáforo va a poner en riesgo la reputación del sector financiero porque el director general de una empresa se haya saltado un semáforo. Pues bueno, no. Pero imagínate que estamos pues cocinando los libros, ¿no? Que estamos poniendo información financiera que no toca. Pues esto, aparte de ser ilegal, tampoco lo podemos hacer desde una perspectiva ética, ¿no? Entonces, bueno, fijaros cómo tenemos muchísimos grises y tenemos muchísimos ámbitos entre los cuales pues es complicado discernir a veces, y aquí es donde van a tratar de pillarnos. Por otro lado, en segundo lugar, tenemos el estándar de integridad, lo que se conoce como Integrity of Capital Markets. Este está subdividido en dos partes. El primero, el de no utilizar información privilegiada, y el segundo es no manipular el mercado, que de alguna manera están bastante interrelacionados. Aquí lo que os quiero comentar es que el apartado de información privilegiada siempre debe de ser material, es decir, tiene que ser relevante. Si es una información que no afecta en nada al desarrollo de los mercados, pues obviamente tampoco estamos incurriendo en lo que sería una violación del estándar de integridad. Pero mucho ojo, porque todo lo que tenga que ver con conocimiento de información que sí que pueda alterar pues el precio de cotización, o del cual yo me pueda aprovechar por saber esa información anteriormente, pues primero no puedo hacer ningún tipo de acción. Es decir, no puedo invertir, no puedo decírselo a clientes, no puedo... Es decir, lo que tengo que hacer es inculcar primero a esa empresa a que esa información que pueda afectar, pues que la haga pública para que sea de conocimiento de todos. Y en segundo lugar, pues lo que tengo que hacer es proteger, en el caso de que yo sea pues un directivo, ¿no? A que si esa información está dentro de la empresa, pues que no se utilice de manera pues beneficiosa, ¿no? Porque al final es información no pública y por lo tanto no hay que aprovecharse con ella. Luego también lo que os decía, ¿no? Existen otros elementos con los que nos pueden ir pillando un poquito. El primero es el de Mosaic Theory, y es que sí que está permitido si en vez de tener toda la información, ¿cómo decirlo? Información privilegiada, pero que son solo trocitos, en la que en un sitio he escuchado una cosa, en el otro hay el rumor de otra, en prensa he leído qué tal, y yo finalmente con esas medio informaciones he llegado a una conclusión concreta, que es que una empresa va a comprar otra, por ejemplo, pero que esto aún no se sabe, sí que puedo aplicar el concepto de Mosaic Theory y justificar pues las fuentes desde donde las que yo
he ido escuchando esta información y que finalmente he dado con la clave o he llegado a la conclusión de que esto pudiera pasar, ¿no? Entonces esto sí que estaría permitido. Esto, como os digo, tiene unos grises también muy grandes porque, bueno, ya estamos hablando aquí de unos niveles en los que no es algo específico, sino que es algo muy, muy subjetivo, pero bueno, aquí debemos de decir que dentro del estándar de integridad esto estaría permitido. Y luego también se recomienda pues el hecho de tener siempre controles internos, verificar trace de los empleados para que no se haga uso de información privilegiada, ¿no? Que un determinado analista pues haya dado con información privilegiada y que se ponga a invertir minutos antes de que se dé una noticia, ¿no? Pues el hecho de que haya lockup periods, que se tenga que informar de los trades que vas a hacer, bueno, ese tipo de cosas también importantes. Y luego, por último, con respecto a la no manipulación del mercado, pues esto es bastante sencillo, no distorsionar precios, volúmenes o cualquier información que conduzca a error, ya no solo a los inversores, sino a cualquier ente del mercado. Y ahora, dicho esto, vamos a pasarnos al tercero de los statements, y aquí los que nos encontramos son las obligaciones con los clientes. Luego veremos también que tendremos obligaciones con nuestro empleador. Acordaros que teníamos nuestra relación de clientes por encima de todo, luego empleador y luego por último nosotros. Y siempre pues por encima, obviamente, la ley, ¿no? La ley y ese código ético que estaría muy interrelacionado. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Pues obviamente, ¿no? Lealtad, prudencia, cuidado, cliente siempre lo primero, decisiones trabajadas. Aquí, fijaros, ¿no? Aquí nos suelen intentar pillar con dos trampas. La primera es, si yo no he hecho el análisis, pero quien lo ha hecho, si yo lo estoy, ¿no?, trayendo de un tercero y es una entidad fiable, porque es un análisis de, yo qué sé, del Banco de España, pues obviamente, ¿no?, podemos dar check y podemos aceptarlo, siempre y cuando, pues obviamente, citemos las fuentes y tal, para no incurrir en el tema del plagio. Y luego hay otra cosa también interesante, que es que nos hablan, ¿no? Si un analista en el día anterior hizo un análisis muy extenso sobre un universo de inversión de tal, fijaros como aquí sí que es verdad que nos están diciendo que hemos hecho un análisis súper extenso, pero si lo pensamos bien, en un día da tiempo suficiente como para que un analista sepa todo lo que pueda afectar a un determinado sector. Pues bueno, probablemente sea que no. Entonces a veces pensamos, ostras, ha hecho un análisis muy a fondo, pero claro, estamos hablando de que esto no se puede hacer en media hora. Por lo tanto, estaríamos cayendo, estaríamos violando este statement relacionado con clientes porque no tendríamos nuestra decisión o nuestro análisis bien trabajado. Después tenemos la parte de fair dealing, que es que hay que avisar a todos los clientes, no solo, por ejemplo, a los fund managers o no solo a los clientes de banca de inversión, sino que si yo tengo una información tengo que avisar a todos, salvo en el caso de que tenga diversos niveles de servicio. Por ejemplo, pongamos que hay unos que pagan $1 millón de servicio para que les avise de todos los trades institucionales. Y luego hay otros que pagan solo $100.000 para que les avise de los trades generalistas o de una información de mercado a final de día. Pues obviamente aquí sí que puedo avisar más sí que puedo avisar a esta primera capa de clientes de una manera diferente, ¿no?, a la de estos. ¿Pero por qué? Porque están pagando fees diferentes. Solo si hay discriminación entre el servicio que está comprando cada uno, podemos hacer la diferenciación. Si no, no se puede hacer, ¿vale? Si no, hay que avisar a todos igual. Después también nos dice, ¿no?, respetar el orden de las compras. Yo no le puedo, si estoy gestionando cuentas de terceros, no puedo primero comprarle a la cuenta A, luego a la B y luego a la C, sino que debo de hacer la compra y luego redistribuir en función de los tamaños de los trades. Y luego siempre recordad que no es lo mismo el trato justo que el trato igualitario, ¿no? Porque lo que os decía, ¿no?, el tema de que hay clientes que pagan más por otros servicios. Esto, pues bueno, también suele haber trampitas, pero bueno, yo creo que esto lo podemos sacar bastante bien. Luego tenemos el concepto de suitability. Esto es básicamente todo lo relacionado con los test de idoneidad y de conveniencia. Imaginemos, ¿no?, que yo llevo tiempo sin hablar con un cliente y de repente me dice que quiere invertir en Bitcoin. Bueno, pues yo, si no le vuelvo a pasar, porque fijaros, no he hablado en tiempo con él, pues no sé si ahora mismo su nivel de riesgo, su capacidad para asumir riesgo es la suficiente como para invertir en Bitcoin. Entonces le tengo que volver a hacer un test de idoneidad, un test de conveniencia y finalmente si se ajusta al mandato de lo que me ha dicho para poder invertir en ello, ¿no? Aquí tenemos dos aspectos. El primero es siendo asesor, yo no estoy invirtiendo por él, y luego en el caso de ser gestor, que sí, ¿no?, que tengo un mandato. Pues en cualquiera de los dos casos necesito
ceñirme a unas pautas. En el caso del asesoramiento es el test de idoneidad para yo poder decidir en qué fondos voy a hacer el asset allocation, y luego en el caso del gestor pues lo mismo, ajustarse un mandato, que esto es como el folleto del fondo, que si me dicen que solo soy un fondo de renta variable, pues yo lo que no puedo hacer de repente es comprar renta fija, porque tengo que estar invertido al 100% en renta variable, ¿vale? Entonces esto sería algo a nivel general, pero que nos sirve muy bien para entender el concepto. Y luego, por último, para cerrar ya con el vídeo, tenemos dos mini statements o dos substatements también bastante sencillitos. El primero es el de Performance Representation, que lo veremos luego con los GIFs, que es la forma, digamos, como homogénea que podemos utilizar para hacer la presentación de todas las cuentas o de todos los composites. Y nada, esto básicamente lo que plantea es que debemos de representar o que debemos de dar la información de una manera fiel y precisa, sin sesgos, poniendo solo pues la información veraz, ¿no? No podemos de repente quitar un fondo que nos ha quebrado porque lo hemos hecho muy mal, ¿no? Pues tenemos que avisar y tenemos que decir, oye, la información de este fondo no está, pues porque ha tenido muy mal rendimiento o porque ha perdido un 60% y hemos decidido cerrarlo, ¿no? Todo esto hay que ponerlo. Y lo que os decía de los composites, ¿no? Que son agrupaciones de cuentas gestionadas con las mismas estrategias. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no puedo coger solo aquellas que con la misma estrategia si tienen diferentes activos, pues obviamente habrá una que sea mejor que la otra, pues la A será mejor que la B. Pero yo en este composite, que es la agrupación de cuentas gestionadas, debo de poner la suma de la A más la B. No puedo elegir solo la A porque es la que está dando dinero de verdad y decir que es representativa, ¿vale? Esto está claro. Y luego aquí una cosa importante, que debemos de añadir solo las cuentas por las cuales se está pagando comisión. Las otras no haría falta. Y luego, por último, para cerrar, pues preservar la confidencialidad. Ojo, siempre debemos de respetar la confidencialidad. No le podemos dar datos de nadie a nadie, salvo, ojo, si existen obviamente actividades ilegales o si el cliente lo permite. Luego también puede ocurrir que el CFA Society pues esté investigando pues a un CFA, o que esté investigando una determinada empresa, o que esté haciendo pues cierta investigación, y entonces ahí sí que debemos sí que debemos de estar respetar, ¿no?, el concepto de dar la información para que esa investigación se haga de una forma diligente, ¿no? Y luego, por último, bueno, os lo dejo aquí, que es un error que puede ocurrir. Pero, es decir, ¿qué puede pasar? Que muchas veces dentro de la confidencialidad pues me pueden robar datos, ¿no? Me pueden robar una base de datos. Es decir, que me roben la base de datos no implica que yo esté ya en un problema, ¿no?, que haya violado un estándar, pero que sí, lo que debo hacer siempre es tener planes de seguridad para que esto o no vuelva a ocurrir, o que los datos que me han robado haya tenido que ser, pues bueno, un hackeo impresionante y que obviamente pues no haya podido yo hacer nada, pero que obviamente tenía pues todos los cortafuegos suficientes y que tenía toda la información pues bien respaldada y bien guardada. Entonces, con esto vamos a finalizar con el vídeo. Bueno, creo que es un contenido interesante, un contenido que hay que estudiar bastante, pero bueno, que en cualquier caso lo vamos a sacar 100%. Así que nada, lo dejamos aquí. En el siguiente tocaremos los otros 4 puntos. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier consulta me la dejáis en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.